Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde, despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas alrededor y compren de comer. Él les replicó: dadle vosotros de comer. Ellos le preguntaron: ¿vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 y 2 peces. Él les mandó que la gente se recostara sobre la hierba verde en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que los sirvieran. Y repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron y recogieron las sobras, 12 cestos de pan y de peces. Los que comieron eran 5.000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es esta multiplicación de los panes y los peces, pero que viene precedida por ver Jesús esa multitud. Se compadece porque son como ovejas sin pastor y dice que se les pone a enseñar muchas cosas. Y después de eso, pues viene esa multiplicación de panes y peces. Aquí hay un error muy común en mucha gente, e incluso muchos curas cuando analizan este Evangelio, que dicen: fíjate, Jesús dice que les den los apóstoles de comer, dicen los apóstoles. Estamos en despoblado, es muy tarde, despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas y se compren de comer. Y Jesús dice: dadles vosotros de comer. Y entonces de aquí, de esa frase aislada en ese momento, dicen: ¿cuál es la misión de la Iglesia? Y dicen algunos: dar de comer a la gente. No digo con eso que no tengan sentido todos los comedores sociales y todo lo que se haga de caridad para que la gente pueda comer, faltaría más, especialmente los más necesitados. No es que eso esté mal, ni muchísimo menos, pero no es esa la misión de la Iglesia. Y se ve muy bien en el contexto aquí cuál es la misión de la Iglesia, porque si os fijáis, todo el texto está en un contexto que la Iglesia primitiva reconoció como contexto eucarístico. Primera parte, los ve como ovejas sin pastor y se pone a enseñarles largamente. Eso los primeros cristianos lo entendieron muy bien y por eso las homilías no eran de 7 minutos ni de 10 minutos. Las homilías de los padres de la Iglesia eran de 1 hora, hora y media. Y era porque no solo porque no existía el cine y la televisión, como algunos dicen, sino por esa necesidad de la gente que necesitaba ser formada y formada en Cristo. Y eso hoy a muchos les cuesta de entender. Es la misa como una cosa puramente funcional, donde la gente no se aburra y ya está. Y no es eso, ni muchísimo menos. Tiene una función no solo celebrativa, pero también catequética, la explicación de la palabra de Dios, importante. La primera parte, la enseñanza, esa enseñanza que viene de la palabra de Dios, y Jesús es la palabra de Dios. Dadle vosotros de comer, ¿a qué se refiere en el fondo? Porque sabe muy bien Jesús que no tienen ese pan para darles de comer. Pero la misión de la Iglesia sí que será dar de comer a la gente, pero dar el pan de vida. Y ese pan de vida que es doble, la palabra de Dios por una parte, y la Eucaristía y los sacramentos como pan de vida,
el pan de los ángeles que se da a los hombres. Ese pan es el que ha de dar la Iglesia. La palabra y la Eucaristía, la palabra y los sacramentos, la palabra de Dios. Y toda esta estructura recuerda y recordaba a los primeros cristianos precisamente la Eucaristía. ¿Qué hace Jesús? Los hace sentar en grupos de 50 o 100. Y eso eran las primeras comunidades pequeñas de 50, 100 personas como mucho, que se reunían en las casas, especialmente las casas de los ricos, porque había más espacio para poderse reunir, de los ricos cristianos. De hecho, todavía en Roma se conservan algunas iglesias de esas que fueron transformadas. No se conserva la iglesia, se conserva el nombre de la iglesia. La iglesia se tiró al suelo hace muchísimos años y se hicieron nuevas, pero se conservaban esas iglesias como Santa Gala y otras, que en realidad no eran santos, sino esos eran los propietarios o la propietaria de esas casas que se fueron transformando en iglesias que cedían los ricos, y mientras viviera allí se decía la misa, allí se congregaba la iglesia, y tomaron el nombre de esas patronas romanas que lo cedían, como era Gala, y de ahí se quedó Santa Gala, aunque jamás yo creo que fue canonizada, pero le quedó el nombre Santa Gala, y como ya hasta tantas otras, esas iglesias que fueron las primeras en hacerse, esas casas que se fueron transformando poco a poco en iglesias. El gran San Juan Crisóstomo nos hablará de aquellas domus ecclesia, o sea, aquellas iglesias domésticas, que en el fondo es cada familia, que en su casa es iglesia, y la iglesia está en la casa de todos. El tener templos o iglesias como tenemos hoy tiene sus muchas ventajas, pero también sus muchos inconvenientes. El primer inconveniente es pensar que las casas no son lugar santo, y el primer lugar santo es la casa de cada uno, donde Dios quiere vivir con cada familia, y para que crezcamos en la fe y lleguemos juntos a la vida eterna.